Hola, muy buen día. Comenzamos con una nueva receta, una nueva técnica y ahora vamos a hacer unos cinnamon rolls dedicados como a esta temporada de San Valentín. Los vamos a hacer de color rosa. En esta ocasión voy a utilizar colorante, pero para quienes no puedan utilizar colorante, pueden licuar con su cantidad de líquido un trozo de betabel cocido, lo licúan y lo cuelan para proseguir con la receta. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un tanshong. El tanshong es asiático. ¿Qué es lo que nos va a dar el tanshong? Una miga muy húmeda, elástica, suave y esponjadita. Muchas veces me han dicho, oye Gaby, los cinnamon rolls me quedan como resecos. Vamos a ver cómo el tanshong nos va a ayudar mucho con esto. ¿En qué consiste? Vamos a llevar un porcentaje de nuestra harina, más o menos de la receta, es entre un 10 y un 20%, y la clave es, por cada gramo de harina que estamos separando, vamos a separar también 5 gramos de líquido de nuestra receta. O sea, la proporción es de 5 a 1. Vamos a ingresar a nuestro vaso el agua, la leche y nuestra harina que separamos de la misma receta. No es un ingrediente extra, es de la misma receta. ¿Y qué vamos a hacer? Lo vamos a llevar a 65 grados durante 5 minutos. Es muy importante cuidar la temperatura para que solamente se caliente nuestro almidón. Al cocinar nuestro almidón, vamos a retener mucho más líquido porque se va a dar un proceso de gelificación en el mismo. Entonces, vámonos 5 minutos, 65 grados, velocidad 3. El tanshong también se llama como un roux de agua y va a ser una especie como de bechamel, pero mucho más líquido. Los cinnamon rolls se caracterizan por ser masas enriquecidas que tienen mantequilla, tienen huevo, tienen leche. En esta ocasión también vamos a usar leche en polvo y el tanshong nos va a ayudar a que sea mucho más maleable y por ende más fácil de trabajar. ¿Qué pasa también cuando tenemos nuestro almidón bien hidratado? Que nuestra panificación va a durar más tiempo. Hemos finalizado de cocinar nuestra harina. Nos va a quedar una especie de papilla, como si fuera un atolito, y aquí lo vamos a dejar a que se temple. Recuerda que en nuestra Thermomix tenemos un termómetro interno, estoy a 65 grados. Me voy a esperar por ahí a que estemos a los 37 grados para continuar con la receta. Vamos con la materia grasa, que en este caso es la leche y el restante de líquido. Vamos con el colorante, yo lo voy a poner alrededor de unas 15 gotitas. Depende de tu colorante. A mí me gusta mucho utilizar colorante en gel porque no cambia el color dentro del horno. Sigue el huevo, una tapita o 5 gramos de vainilla y la mantequilla. Esto lo vamos a mezclar 20 segunditos en velocidad 4. Acá mismo revisamos el color. Yo estoy buscando un color intenso y es totalmente normal. Si se llega a ver nuestra mezcla como un poco cortada, te muestro. Y esto es porque tenemos toda la materia grasa y tenemos la leche que contiene agua, entonces es totalmente normal. Vamos a agregar nuestra levadura. Si tienes levadura fresca, vas a agregar el doble de la porción que viene en tu receta y lo vas a mezclar junto con tus líquidos. Va nuestra harina, de preferencia harina de fuerza o de panificación, que tiene 12 gramos de proteína. Esto nos va a dar un pan mucho más esponjado y elástico. Va nuestra leche en polvo. También estamos agregando más materia grasa y un poquito más de sabor. Y hasta el final la sal. Recuerda que la sal no va en contacto con nuestra levadura. Y lo vamos a mezclar 15 segunditos en velocidad 5. Para que comiences a conocer a tu Thermomix, mézclalo en velocidad 4, puedes ir subiendo la velocidad y esto es lo que vas a tener en vaso. Obviamente, esto se corta al yo levantarlo. Necesita activarse el gluten a través del amasado. Vámonos a modo espiga. Deslizo hacia mis modos, espiga, y vamos a amasar durante 5 minutos sin cubilete. ¿Por qué? Porque quiero que escape calor. Mientras tanto, vámonos por un bowl. Vamos a engrasar el mismo porque vamos a dejar reposando nuestra masa. Hemos finalizado el amasado y si yo toco mi masa directamente, la voy a sentir un poquito chiclosa. ¿Qué es lo que voy a hacer? Una muy buena técnica es engrasar un poquito nuestras manos. Yo siempre tengo aceite en spray y voy a revisar la elasticidad de mi masa. Tiene que ser una masa lisa, tersa y elástica. Si yo al levantarla, esta se corta fácilmente, quiere decir que le falta amasado.
pero es muy, muy importante que cuidemos la temperatura interna de nuestras masas, porque si las subimos mucho de temperatura, las levaduras más débiles no van a morir dentro del horno, sino fuera del mismo y no tenemos el pan tan esponjado como quisiéramos. Bien podríamos sacar nuestra masa, refrescarla con un poquito de agua fría y volver a amasar un tiempo, o como va todo nuestro vaso a que haga autólisis, que es un autoamasado, por unos 10 minutitos en refrigeración, y ahora te muestro y continuamos amasando. Mientras estoy enfriando un poco mi masa para cuidar su temperatura interna, voy preparando mis moldes. Entonces, ¿qué tengo aquí? Papel pergamino. Te muestro el que yo compro, es parchment paper. Lo compro en Amazon, pero también está en Walmart, por ejemplo. Es papel encerado para hornear, que esto tiene como una capa de silicón que va a ayudar a que no se pegue a nuestro ingrediente. Lo único que hago es cortar un recuadro, tomarlo aquí para medirlo e ir cortando con tijeritas como si fuera un faldón. Esto me va a ayudar, te va a quedar así, cortadito, a poder bajar con mi recipiente engrasado. Simplemente lo bajo y solito va tomando la forma. Ha salido nuestra masita de refrigeración, que solamente la puse por ahí de unos 10 minutitos. Y vamos a revisar la temperatura. Ah, ya se siente más como a temperatura ambiente, mucho más relajada, y se comienza a hacer autólisis, se comienza a autoamasar. Vamos a amasar. Recuerdan que yo cuando la levantaba, esta se rompía. De igual forma, se sigue rompiendo un poco. Quiero que todavía este gluten agarre más fuerza. Vamos a amasar por 3 minutitos más y la revisamos. Vámonos a modo espiga y amasamos. Venga. Bien, ya tengo una masa mucho más elástica. La voy a bajar y te muestro en mesa. Vamos a colocar harina. Es bien importante que tenemos una masa muy bien hidratada, y entre mejor hidratada esté, mejor va a funcionar la autólisis, que es el autoamasado, que es este tiempo también de reposo, que lo vamos a dejar a que duplique tamaño. Voy a tomar un pellizco de harina y simplemente lo voy a aventar. Bien. Yo puedo bien desarmar el vaso, simplemente bajo cuchillas. Y me es mucho más fácil limpiar mi vaso. Si utilizas harina de todo propósito, te sugiero que solamente pongas unos 150 gramos en lugar de los 170 o 200 que hayamos puesto en nuestra receta. Esto es porque todas las harinas absorben diferente la hidratación. Recuerda que estas clases no solo nos van a enseñar recetas como tal, sino técnicas, qué hacer en caso de que me quede muy fluida, qué hacer en caso de que no se haga un punto ventana, qué hacer en caso de que mi harina se vea como con grumitos, que no se vea lisa y tersa. Bueno, así es como lo vas a ir conociendo. Me estoy engrasando la mano. Vamos a revisar la elasticidad de mi masa. Tengo una masa muy elástica. Esto es lo que quiero, elasticidad y que se vea prácticamente translúcida. Aquí por el color no se logra ver muy bien. Vamos a dejarla ahorita en autólisis, pero vamos a manejarla un poquito. Vamos a poner un poco de harina para que la podamos integrar y hacer una bolita. Siempre que voy a amasar, voy a utilizar la punta de mis dedos para empezar a doblar. Entonces la tomo y la aviento. Tomo uno de los extremos y la aviento. Aprendiendo a manejar así las masas, vas a poder hacer cualquier receta que sea de masas en la Thermomix. Tenemos una masa muy ligerita, muy elástica. Si necesitas colocar un poquito más de harina, colócala, nada más no en exceso para que no cambiemos su composición. Bien, ya con mi masa integrada y hecha bolita, lo único que vamos a hacer es pasarla al bowl engrasado. Pueden poner primero la parte superior para que se engrase la parte de arriba de nuestra masa. Y simplemente vamos a dejarla reposar por alrededor de unos 45 minutos, una hora, dependiendo de la temperatura en casa, cubriendo con una bolsa, una cofia, un trapito húmedo. Y yo en este caso la voy a dejar dentro de mi horno de microondas apagado o dentro del horno apagado y regresamos. Nuestra masa de reposo y quiero que veas cómo ha subido de tamaño. Súper bonita.
Entonces, ¿qué vamos a hacer? La vamos a empezar a estirar con ayuda de un rodillo, pero siempre vamos a verificar que tengamos movimiento libre en mesa. Y la vamos a dejar a un grosor de más o menos 1 centímetro. Y vamos a comenzar a estirar siempre del centro hacia un lado, del centro hacia el otro. Los lados y para arriba. Aquí verificamos que tengamos un movimiento libre. También si veo que está un poquito sticky mi masa, puedo poner un poco, no en exceso, de harina y la puedo sacudir. La voy a tapar un momentito en lo que ingresamos a nuestro Thermomix el relleno. Si tú quisieras hacerla rellena de frutos rojos, te lo voy a dejar en la receta escrita. Vamos a agregar nuestro azúcar mascabado, que es lo que va a hacer, nos va a dar también un interior como muy tierno, muy jugoso. La mantequilla a temperatura ambiente y nuestras especias. Podrías agregar también un poquito de nuez moscada. Esto lo vamos a mezclar 20 segunditos en velocidad 3.5. Bien, vamos a bajar todo nuestro relleno. Bien, lo puedes hacer con las manos. Con nuestro relleno listo, ya lo único que vamos a hacer es formar todo nuestro rollito lo más apretadito posible. Y voy a hacer un pellizquito por la unión. Y la unión siempre va a quedar por la parte de abajo. Aquí tenemos toda la costura, siempre voy a eliminar el exceso de harina y pellizco. Bien, podrías mojar un poquito la orilla para que se pegue mejor. Bien, de aquí podemos sacar de 12 a 14 piezas. A ojo, me voy a ir al centro y lo podrías cortar, por ejemplo, con hilo dental, simplemente jalando el hilo para que quede no esta parte apretadita, pero aquí también lo podemos arreglar. Vamos acomodando nuestros rollos con 1 centímetro de separación entre ellos porque todavía los vamos a dejar en reposo alrededor de 60 minutos. Han pasado 40 minutitos y mira cómo ya se tocan entre ellos. Es hora de precalentar nuestro horno a 180 grados, 20 minutos de precalentado y horneamos alrededor de 20 minutos más. Bien, horno precalentado. Vámonos, ven nada más cuánto han crecido y espera la magia del horno. Mientras están horneando, vamos a mezclar todo lo del icing, que es el azúcar glass, nuestro queso crema, todo lo tengo a temperatura ambiente, mantequilla, un poquito de limón, esto es al gusto, y vainilla. Alrededor de 5 gramos de cada uno fue lo que le puse, y lo vamos a mezclar 25 segundos, velocidad 3.5. Revisamos consistencia. Y si en cualquier betún o icing lo quieres un poquito más fluido, le podemos agregar un poquito de leche que viene en tu receta. Y lo puedes dejar así blanco, o en mi caso le voy a agregar unas 2 gotitas de colorante. Recuerda que mezclamos en velocidad 3 o 3.5, solo por unos segundos, hasta que se integre. Y es por ello que me encanta asomarme por el bucal. Han pasado 10 segunditos y detengo. Termino de integrar con espátula y ya sea que lo reserves en un topercito o en una manga pastelera. Para retirar el betún que quedó en mis cuchillas, simplemente me voy a darle 1 o 2 segunditos de turbo. Con la fuerza centrífuga se va a ir todo a las paredes del vaso y es más fácil de retirar. Hemos salido del horno, el aroma es espectacular y ven nada más el tamaño de estos cinnamon rolls. La magia del Tanzhong es lo que los hace todavía más esponjados. Van a estar súper, súper suaves. ¿Y de qué depende que un rollo pueda verse un poquito más alto que otro? Del corte, porque al cortarlos con cuchillo los estaríamos como apachurrando un poco. Si quieres que quede mejor, vamos a hacerlo con hilo y procurar que todos queden del mismo tamaño. Espero que enfríen un poquitín para ahorita glasearlos. Si tu molde se presta, podrías tomar el papel y colocarlo sobre una rejilla para que enfríen un poquito más rápido. Muy bien, pues ahora a decorar.
Puedes decorar con una manga pastelera o simplemente con ayuda de una espátula, una cucharita. Y finalizamos con un poco de sprinkles. Bien, pues ya estamos aquí con nuestros deliciosos cinnamon con un tanshong que hace una miga como extremadamente suave, súper esponjados, retienen muy bien la hidratación, te van a durar muchos días así y pues vamos a probarlos. Híjole, qué suavidad. Están buenísimos. Si te gusta esta clase, como muchas otras, te invito a que me sigas en redes, a que experimentes nuevas técnicas, nuevas recetas para que todavía le saques más provecho a tu Thermomix. Que tengas bonito día de San Valentín. Bye.